Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta mesa de debate que está realizada en el marco de lo que es la campaña de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración por la conmemoración del 8 de marzo y del mes de la mujer, y como corresponsabilidad con los temas de género. Vamos a contar con 3 destacadas panelistas que nos van a disertar sobre algunos temas que iremos presentando, pero antes que nada esta mesa va a estar, la va a hacer la introducción el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, el contador Jorge Xavier. Adelante, decano. Gracias, Claudia. Bienvenidas y bienvenidos a esta instancia que pretendemos que sea de intercambio y de construcción colectiva. En lo personal y en lo institucional quiero destacar el honor y el privilegio que implica dar la apertura de esta mesa redonda como parte de la celebración del 8M y de este compromiso con la equidad desde una lógica de corresponsabilidad con la perspectiva de género. Siempre señalo que este tipo de instancias son particularmente ricas porque nos permiten intercambiar diferentes puntos de vista, diferentes miradas, a partir de las definiciones, de las concepciones que se plantean por parte de los diferentes panelistas. Y revisando un poco en el contexto en el cual hemos estado en los últimos años, quiero señalar que en el año 2018 y en oportunidad de la definición de los lineamientos para el actual decanato, uno de los aspectos que señalaba expresamente era el compromiso con el modelo de calidad con equidad de género. Este modelo de calidad en el cual nuestra facultad adhirió, está implementando este modelo, promovido por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el apoyo del PNUD y ONU Mujeres, comprende un amplio abanico de acciones e iniciativas que promueven la calidad con equidad en el mundo productivo uruguayo, y en ese sentido consta de una guía que, entre sus aspectos más relevantes, señala la promoción de una cultura organizacional que integre el valor de la equidad con el de la calidad en las prácticas cotidianas, que se constituyen en una señal de identidad de la propia organización y en su forma de gestión. El desarrollo de capacidades de aprendizaje a nivel de la facultad, la mejora del clima laboral y de las condiciones de trabajo para mujeres y varones, la promoción del compromiso del personal con la organización y con su función, y como resultado de todo eso, la atracción y la retención de capital humano calificado y comprometido con el destino de la organización. Ese modelo comprende 4 niveles, simplemente para recordarlos: compromiso, implementación, mejora, sostenibilidad, para alcanzar la certificación, el sello de calidad con equidad. Eso obviamente tiene una lógica consistente con las iniciativas en materia de prevención de acoso sexual y laboral, y en este sentido uno a veces se siente tentado a inventariar las acciones que desarrollamos en el ámbito de trabajo. Yo prefiero, más que hacer un inventario de las acciones que desarrollamos, que esto forme parte de las acciones que diariamente, digamos, que en el día a día son una señal distintiva, y que no es necesario, digamos, destacarlas especialmente, sino que se constituyen en el ADN de cada uno de nosotros, de nuestra organización. Sumatoria de acciones que se desarrollan diariamente. Porque eso justamente me parece que es un elemento que contribuye bajo esta lógica de la corresponsabilidad en la perspectiva de género.
Por eso invito, hago el esfuerzo, digo, de tratar de evitar los micromachismos en los cuales muchas veces los varones caemos, y lo digo en primera persona del plural, digo, porque también me pasa, y creo que es un esfuerzo que tenemos que estar desarrollando permanentemente para poner mucha atención en esas acciones que muchas veces en las cuales incurrimos sin ser del todo conscientes. En particular este último año, el año que vivimos en peligro, el largo año que vivimos en peligro, el contexto ha sido particularmente desafiante, también desde la perspectiva de género, porque creo que ha tensionado muchas de las acciones que normalmente pensamos, y que pueden generar algo de dificultad o de desazón si uno la piensa desde la perspectiva de género, porque yo soy un convencido que en condiciones críticas, y de alguna manera bajo la lógica en la cual normalmente nos movemos, las mujeres sufren con mayor grado las dificultades de este propio contexto. Sin embargo, yo siempre digo que a mí me encanta encarar estas dificultades como oportunidad y tratar de identificar las posibilidades que tiene el contexto tan desafiante para mejorar, para promover acciones desde el punto de vista de la corresponsabilidad con la equidad de género. El escenario de virtualidad en este sentido, digo yo, que me he involucrado fuertemente con cursos de grado y de posgrado, he podido identificar preciosas oportunidades a través del uso de la tecnología, de las herramientas en línea, virtuales, para facilitar, por ejemplo, el acceso, para promover que se generen mucho mejores condiciones de retención de mujeres accediendo a la posibilidad de formarse en una carrera de grado y de posgrado, porque lo hacen desde su propio entorno familiar o laboral, con las tensiones que eso implica sin dudas, con las dificultades que eso implica sin dudas, pero también con las oportunidades que eso brinda. Y quizás suene casi anecdótico, pero es anecdótico. Algunas de las compañeras conocen la anécdota, pero bueno, no me caso de reiterarla. Digo, yo tuve una alumna en los 2 semestres del año pasado que vive en el interior, en Atlántida. Ella decía, me cuesta decir que es el interior, porque es Atlántida. Pero dice, gracias a la virtualidad, dice, tengo 3 hijos chicos, pequeños, trabajo 8 horas y gracias a la virtualidad pude continuar con mis estudios. No estoy promoviendo el escenario de virtualidad como un paradigma, pero sí quiero destacar los beneficios que tiene. Y esta alumna me envió un mensaje un domingo a la tarde, fascinada con la posibilidad que la facultad le había dado de poder retomar sus estudios, y decía que si no hubiese sido por eso, ella tenía que perder al menos 3 horas por día en viajes, al menos 2 ómnibus para venir y 2 ómnibus para volver, más las 2 horas de clase para hacer un curso. Y bueno, había encontrado de esta manera, además de las dificultades, obviamente, digamos, con sus hijos chicos, ahí también hay un tema familiar complejo, que no quiero minimizarlo, pero en este caso quiero destacar, digamos, el beneficio que sin duda para María significó esta oportunidad. Y por eso soy un convencido de que estos temas uno los tiene que seguir encarando con compromiso, con optimismo, con dedicación, desde una lógica lo más transversal posible, lo más integral posible, en cada una de las acciones que desarrollamos, porque esa es la manera de generar espacios de construcción colectiva, de diálogo, de corresponsabilidad, promoviendo la sensibilización y la cooperación entre los diferentes actores, de forma tal de que continuemos con este combate a las formas de discriminación de cualquier naturaleza, pero en especial las que están vinculadas con el género. Así que desde ya reitero mi agradecimiento y el privilegio de
la invitación para hacer esta apertura de las actividades, y aquí continuaré asistiendo atentamente al intercambio. Gracias. Bueno, muchas gracias, decano, por sus palabras y por los conceptos vertidos. Y antes de iniciar la mesa de debate, invitar a la primer panelista, les quería aclarar que después de las exposiciones vamos a abrir un espacio como para que el auditorio pregunte a cada una de las participantes o haya un intercambio también entre ellas respecto a la exposición de cada una. O sea que se reciben desde ya muy agradecidas todos los comentarios y las preguntas que quieran realizar a través del chat. Bueno, como primer panelista contamos con la economista Alma Espino, que es una profesora titulada en la Facultad de Ciencias Económicas, es una destacada investigadora en temas de género, preside el CIEDUR y donde coordina el área de desarrollo y género, y nos va a estar exponiendo acerca del entorno de la idea de observatorios de género y corresponsabilidad. Así que adelante, economista Alma Espino, muchas gracias. Gracias a ti por la presentación y bueno, y saludo al profesor, al decano y a las compañeras que comparten esta mesa de debate también. Bueno, antes que nada y antes de empezar, que me alegra enormemente poder estar en una mesa de debate de este tipo, celebrando el 8 de marzo, y de ver cómo la facultad ha ido apropiándose de estas temáticas. Me propusieron hablar sobre cuáles serían los indicadores que se proponen para generar un observatorio de género que contemplen procesos de corresponsabilidad. Me parece que es una pregunta interesante y a mí me gustaría desarrollar mi intervención con base en 3 puntos. El primero es que entendemos o que puede entenderse por corresponsabilidad desde una perspectiva de género. El segundo es cómo podrían monitorearse los avances o los progresos en la corresponsabilidad. Y finalmente, pues, si es importante este asunto para el ámbito académico y universitario, es decir, una reflexión final, si es un tema para la facultad, para la UDELAR, y en este caso, ¿a qué nos referimos por corresponsabilidad? Y cómo lo podemos, cómo lo entiendo desde una perspectiva de género y desde esta perspectiva académica instalada en la Universidad de la República, y en particular en la Facultad Nuestra. Entonces, bueno, la primera cosa, el término corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad compartida de una situación, de una actuación, que podría ser entre 2 o más personas que tienen los mismos deberes y los mismos derechos en su capacidad para responder por sus actos, por sus actuaciones en las situaciones a su cargo. Yo me voy a focalizar bastante en la corresponsabilidad en lo que tiene que ver con el ámbito de los cuidados. Es decir, entendiendo por cuidados todas aquellas tareas necesarias para la reproducción biológica y social de los seres humanos, y de la cual principalmente, aunque no únicamente, nos hemos encargado las mujeres, no solamente al interior de los hogares y con base en el trabajo no remunerado, sino también fuera de los hogares, en los mercados laborales, con base en el trabajo remunerado. Y creo que las palabras recién del profesor Xavier han sido muy importantes, retomando el tema de la pandemia, porque efectivamente estas nociones de corresponsabilidad se han puesto más que nunca en evidencia, su necesidad de discutirla. Es decir, siempre es buen momento para discutir esto, pero es probable que este sea uno de los momentos más adecuados. Esta corresponsabilidad con respecto a los cuidados, que después me detengo un poco más como lo pensamos, se entiende tanto en términos de las personas como de las instituciones.
dando cuenta de la relación Estado-familia, sector privado-Estado, sector privado-familia, hombres-mujeres, instituciones públicas y privadas y hogares. Es decir, una corresponsabilidad en un sentido amplio que tiene que ver con las actitudes de varones y mujeres, pero que también tiene que ver con las distintas organizaciones e instituciones. Por supuesto que, en primer lugar, siempre que hacemos referencia a la corresponsabilidad y en términos de la defensa de los derechos de las mujeres y de las posibilidades de alcanzar la igualdad de género, ponemos mucho énfasis en que la corresponsabilidad de los cuidados se relaciona en primer lugar con compartir las tareas relativas a estos temas entre varones y mujeres. Ello desde una perspectiva de género tiene varios objetivos, es decir, uno primero es contribuir a la deconstrucción de los roles tradicionales asociados a la masculinidad o a la supuesta feminidad como modelos únicos, y mostrar o partir de la base de que varones y mujeres participamos en el trabajo no remunerado y remunerado, y podemos llegar a tener las mismas oportunidades, pero también las mismas aspiraciones para desarrollar nuestra vida personal, familiar, laboral. Por otro lado, tiene el objetivo de apelar a la transformación misma de las identidades de género, combatiendo los estereotipos, los mandatos sociales, los mitos, las creencias en torno a las capacidades, los espacios o los roles de cada género, ¿no? Busca hacer visible cómo esas construcciones generan desigualdades entre mujeres y varones, es decir, no son desigualdades, diferencias que no tengan un correlato con fuertes desigualdades para una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestras vidas. Por lo tanto, esta idea de la corresponsabilidad desde una perspectiva de género y feminista implica, en definitiva, contribuir al quiebre de la división sexual del trabajo. Muchas veces hemos dicho, se empieza a quebrar la división sexual del trabajo. Sí, se empieza a quebrar porque las mujeres cada vez estamos más insertas, y a veces mejor insertas, en el mundo del trabajo remunerado, profesional, laboral, etc. Pero al revés, no se produce lo mismo. Y esto hace que haya una serie de desigualdades que tienen que ver con la falta de participación de las mujeres en el plano político, en lo económico, en lo social, en estar un poco más expuestas a la pérdida de empleo, más expuestas a dejar de participar en la fuerza de trabajo y entonces perder los ingresos propios, perder posiciones de autonomía. De manera tal que desde esta perspectiva la corresponsabilidad busca estas cuestiones. Pero además, en tanto economistas feministas y feministas, ponemos el acento en la interdependencia, es decir, todos y todas a lo largo de la vida requerimos cuidados. Es decir, los cuidados no son solamente los que se le otorgan a los niños menores de 6 años, a los adultos mayores dependientes, a los enfermos. No, es decir, todos tenemos necesidad del autocuidado, de que alguien nos cuide, y deberíamos tener la misma capacidad para brindarlos. Lo que pasa es que a través de la historia, ¿quiénes cuidan? Bueno, las que cuidan históricamente han sido las mujeres, es decir, cuidar es una tarea de mujeres, y de las mujeres pobres, cuando las familias tercerizan parte de las tareas del cuidado. Entonces, para las economistas feministas, la corresponsabilidad pasa también por asignar importancia al trabajo no remunerado que se realiza dentro de los hogares, y en general a los trabajos de cuidados que están en la base del desarrollo de la fuerza de trabajo, de las generaciones, es decir, en la base del desarrollo y del funcionamiento de las economías, asegurando la sostenibilidad de la vida, que debería ser el objetivo principal de las economías y de su funcionamiento. Por su parte, además de un tema de carácter personal, quiero decir personal en el sentido de que procuramos procesos de corresponsabilidad que favorezcan el desarrollo de cada una de las mujeres,
de los hombres también, pero en otros aspectos, de cada una de las mujeres que ven disminuidas sus posibilidades de participación, recreación, formación, etc. Se trata también del tipo de desarrollo económico y social que está asociado a las distintas modalidades y condiciones en las que se resuelven los cuidados. Quiero decir con esto, se trata de conseguir condiciones de igualdad, que se reparta entre hombres y mujeres, pero además, porque si se asegura una distribución de los cuidados corresponsable entre el Estado y el sector privado, es decir, una corresponsabilidad que haga que los cuidados no dependan de la capacidad de ingreso de los hogares y de las personas, eso contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de partida. Quiero decir, los seres humanos que crecen, maduran y envejecen con cierto grado de bienestar, aseguran una sociedad más sana, más creativa intelectualmente, más preparada para dar y recibir afecto, para participar en el mercado laboral y en otras instancias, para ser más libres y para asegurar y defender derechos. Entonces, dado todo esto, y de manera rápida, es decir, cómo monitorear el avance o los progresos en la corresponsabilidad. Bueno, un observatorio de indicadores apropiados de corresponsabilidad tendría como objetivos facilitar la toma de conciencia del reparto del tiempo en relación al trabajo que se desarrolla en el ámbito profesional, familiar y personal, evaluar o monitorear el lugar que ocupa la corresponsabilidad en las políticas públicas, en las políticas en el ámbito institucional, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito universitario, en los consejos de salarios, al interior de los sindicatos, en el propio mundo empresarial. A modo de ejemplo, porque entiendo que un observatorio y los indicadores apropiados deben ser producto del trabajo conjunto de los distintos sectores, sirven para detectar, por ejemplo, la existencia o no de flexibilidad horaria en el horario laboral, la posibilidad de negociar los periodos vacacionales, de realizar trabajos remunerados desde casa, el ejemplo que se ponía precisamente por parte del decano, el ajuste o no del horario laboral a lo establecido o pactado con la empresa, la institución, la familia, el reparto de las tareas domésticas y los cuidados, la existencia o no de regulaciones de uso del tiempo, de un tiempo reservado al desarrollo y la atención personal, las negociaciones sobre la conciliación entre sindicatos e instituciones, los convenios colectivos, en las negociaciones entre trabajadores y empresarios, entre funcionarios y docentes y jerarquías, en los sindicatos, la sensibilización, el funcionamiento o medidas que promuevan la participación efectiva de las mujeres, las actividades de promoción de la corresponsabilidad a través de las distintas políticas institucionales y políticas públicas, a través de campañas, propaganda, distintas formas, la evolución de la oferta de cuidados desde las instituciones, desde el Estado, el desarrollo de la institucionalidad del Sistema Nacional de Cuidados. Yo acá he hecho una lista larga de diferentes puntos que podemos transformar en indicadores, es decir, son temas que se pueden transformar en indicadores a partir de la discusión del trabajo conjunto para encontrar lo mejor. Por supuesto, esto requiere lo que decía, ¿no? El diálogo entre los distintos sectores interesados. Y finalmente, una última reflexión sobre el punto 3. Es decir, ¿cuál es la importancia de este asunto, ¿no? Para el ámbito académico y universitario? Bueno, yo pensaba que tenemos la responsabilidad compartida, ¿no?, de garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en tanto docentes, funcionarios y estudiantes. No es solo un tema de las puertas del hogar hacia adentro, el tema de generar igualdad de oportunidades, no es un tema de lo privado. Obtener los mejores resultados de los integrantes de la academia es un beneficio para las personas de carácter individual, pero también para las instituciones y la sociedad. En los últimos tiempos, a través de diferentes medios, se ha puesto de relieve las diferencias entre las trayectorias profesionales y académicas de hombres y mujeres que responden a desigualdades de género, en particular relacionadas con los cuidados, pero también con los estereotipos de género, la homofobia, las formas de funcionamiento, evaluación y participación que se mantienen de acuerdo a las tradiciones y valores sexistas, es decir, a toda una arquitectura
de valores y de funcionamientos que surgen asociados a esos valores, que hacen que se produzcan estas desigualdades. Por lo tanto, esta actividad en la que estamos y la posibilidad de pensar en la corresponsabilidad como procesos que pueden monitorearse, etcétera, es muy importante, y no solo como un aporte a la sociedad en general, sino, creo yo, como para cumplir con los objetivos de la universidad, ¿no? Es decir, para la formación de los estudiantes, la sensibilización de la comunidad universitaria en pos de una academia más igualitaria, más creativa, que no desperdicie esfuerzos de las personas y las instituciones, que colabore en la construcción de una sociedad más democrática y capaz de aprovechar sensibilidades y habilidades diversas. Creo que este es un tema que, como digo, lo empezamos a discutir y yo iría cortando por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la economista Alma Espino por los conceptos vertidos y por una exposición sumamente interesante. Y antes de presentar a la siguiente panelista, les recordamos que a los asistentes que tienen la posibilidad de comentar, de hacer preguntas por el chat, que eso seguramente enriquezca la última parte de consultas y de debates que vamos a tener, y que es muy importante como retorno también para los panelistas y para seguir discutiendo sobre estos temas. Bueno, la siguiente persona que va a presentar es la contadora pública Gabriela Pintos, que es magíster en Políticas y Gestión Universitaria. Ella es directora de la carrera de la licenciatura en Administración, profesora agregada del Departamento de Administración también, y nos va a hablar sobre la corresponsabilidad como un instrumento de gestión. Adelante, Gabriela, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, cada vez es más relevante. Vamos a ver si podemos compartir pantalla para ver algunos conceptos de una pequeña presentación. Vamos a ver si podemos. Tenemos acá la pantalla, se está compartiendo. Acá la corresponsabilidad la visualizamos como un elemento que realmente es clave para la equidad. Y en particular, quería resaltar algunos conceptos de base para ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando. Los cuidados son una serie de actividades que regeneran diariamente y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Todos requerimos cuidados. Y la corresponsabilidad es el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de las responsabilidades del cuidado de las personas entre hombres y mujeres. Ahora, también tenemos un concepto bastante histórico de lo que es un ama de casa. Es una mujer que trabaja gratuitamente, sin regulación de horarios, trabaja para la familia, y su trabajo es el cuidado de hijas, de hijos, de ancianas, de cualquier persona dependiente. Prepara alimentos, limpia, ordena, organiza el hogar. Y ese trabajo no lo remunera nadie. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la generación del trabajo no remunerado. Acá esta gráfica yo la tomé de un informe del año 2018 de la Organización Internacional del Trabajo. Es una encuesta que realizan ellos y tenemos en la parte superior a las mujeres, en la parte inferior a los hombres. Las líneas rojas son los trabajadores del medio rural y las azules los del medio urbano. Bueno, esta es la cantidad de minutos que dedican por día las mujeres. Y esta es la cantidad de minutos que dedican por día los hombres al trabajo no remunerado. Esto es, acá tenemos la cantidad de minutos que una mujer dedica de alguna forma a ese trabajo que nadie le paga, que nadie se lo remunera. Y esta es la cantidad de los hombres. Yo creo que la brecha es bastante clara. El punto más alto acá
está a la altura de 100, y a la altura de 100 está el punto más bajo de las mujeres. Hay datos de Uruguay. Uruguay está por acá, si no me equivoco, muy chiquito como está, pero es este Uruguay. Tenemos una apreciable brecha. Entonces, esos cuidados no se están distribuyendo equitativamente. No tenemos un buen nivel de corresponsabilidad en este momento. Y acá surge un concepto que es de base y que es muy importante para nuestro bienestar, que es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Es crear una estructura, una organización dentro del entorno que facilite a hombres y mujeres esa combinación. La combinación de trabajo, de responsabilidades familiares y de vida personal. Les debo decir que con el COVID esa relación empeoró y no mejoró. Esto es, si bien el COVID y la pandemia y el teletrabajo dio la oportunidad, sí, de estudiar a gente que de pronto quedaba muy alejada, también implicó que uno no pueda separar lo que es su cara pública de su cara privada, que uno esté trabajando sin un horario fijo. Y para las mujeres, en muchos casos implicó tener que trabajar con un par de niños que cuidar a la vez que trabaja. Entonces se mezclan ambos elementos, se mezcla la vida pública y la vida privada, y eso genera una cantidad tremenda de estrés. Ese estrés es mucho más grande cuanto menor sea el nivel sociocultural, mucho más grande cuando más pobre sea el país en el cual se esté, mucho más grande cuando menor sea el nivel económico que tiene la persona. Entonces, señores, no estamos teniendo igualdad de oportunidades. Y acá tenemos un primer problema, porque la igualdad de oportunidades habitualmente la asociamos con igual salario por igual tarea. Esto es igual salario por igual tarea en mi vida pública. Y en mi vida privada sigo sin tener igual salario porque no tengo salario directamente. Lo que sí tengo es una tarea muy grande. Entonces, para mí, lo primero que tenemos que partir es de un enfoque de derechos, de reconocer que hay una relación entre el derecho a ser cuidado, la obligación de cuidar y la garantía de que todos tengamos ese derecho y esa obligación, para restablecer un equilibrio de una situación que parte desigual. Si nosotros partimos de una idea de igualdad, lamentablemente estamos equivocados. Estamos en una situación profundamente desigual. Y ahí es donde deberíamos reclamar igualdad de oportunidades. Otra cosa que a mí me interesa resaltar es que muchas veces siento que promover la igualdad es un buen negocio. Yo no tengo la menor idea de si es un buen negocio o no es un buen negocio, pero me pregunto si alguno se plantea la abolición de la esclavitud en términos de negocio. Yo no me la planteo, yo creo que es un tema de derechos. Y acá me ocurre lo mismo. Yo no sé si es un gran negocio o no es un gran negocio o para quién es un negocio. Lo que sé que es un tema de derechos. Y también sé que en la medida que se reconozca esa cantidad de trabajo no remunerado, sí tenemos un efecto multiplicador muy interesante en la economía. Porque en la medida que eso se remunere, se multiplica el efecto que tiene la economía. Entonces, de acuerdo a ONU Mujeres, también en un estudio de 2018, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, es reconocer ese trabajo. El trabajo de cuidado es reconocerlo, hacerlo visible, revalorizarlo y entender que es clave para el bienestar de la sociedad y para el funcionamiento de la economía. Considerarlo un factor económico que ayuda al empleo decente. No podemos pensar en empleo decente si la persona está realmente trabajando 12, 14 horas por día, una parte remunerada y otra no. En segundo, redistribuir de una manera más justa los trabajos de cuidado y las responsabilidades, tanto domésticas como del ejercicio de la maternidad y la paternidad. La obligación de cuidar a sus hijos y también ese es el mismo espíritu del sistema de cuidados. Y por último, reducir esa necesidad básica de cuidado. ¿Cómo se reduce? Bueno, tratando de dar cobertura a las necesidades, creando el derecho de los ciudadanos como clave para el ejercicio responsable de la ciudadanía, con principios de igualdad, de universalidad y de solidaridad, desde un enfoque de derecho, lo cual implica tener elementos que ayuden a este tipo de trabajo. Esto es, si yo tengo un niño pequeño,
Ese niño pequeño tiene que tener la disposición de una sala de lactancia, tiene que tener la disposición de un cuidador en un centro de cuidado infantil, tiene que tener acceso a la salud, y esos elementos comienzan a ayudarme a reducir lo que es la necesidad del cuidado. Lo mismo ocurre con una persona que esté convaleciente, con una persona que sea muy mayor, con cualquiera de nosotros que no se pueda realmente valer solo. Hay un deber social de ayudarlo, de colaborar y de poner en valor esto, porque no es una ayuda desinteresada. Entonces, esa necesidad de tener un buen sistema de cuidados impacta directamente en la capacidad de la mujer de trabajar. Y acá también me preguntaba qué es lo que más le importa a esa mujer trabajadora en promedio. ¿Qué percepción tienen de cuál es su mayor desafío para lograr acceder a un trabajo bien remunerado? Bueno, la percepción que prima mayoritariamente es el cuidado en lo que hace al equilibrio entre la familia y el trabajo. Entonces eso es lo que más les parece que les afecta a las mujeres, de acuerdo a una encuesta hecha, perdón, que esto se fue, una encuesta hecha por la Organización del Trabajo. En segundo lugar, le preocupa lograr un sistema de cuidados que realmente lo pueda pagar. Entonces acá nos encontramos con que el disponer de un sistema de cuidados en el cual la responsabilidad del Estado es realmente importantísima, porque debe ser el garante, es realmente importante. Pero luego entran otros elementos en los cuales tenemos que mirar hacia adentro de las propias organizaciones. Tener un tratamiento equitativo cuando se requiere algún acceso al cuidado, poder tener algún horario flexible, poder acceder a un trabajo bien pagado, a una paga equitativa, no tener la discriminación, no sufrir la discriminación, e incluso en algunos casos hasta el transporte, que sea seguro. Entonces, hay algunos elementos que claramente van al sistema de cuidados para poder acceder a un trabajo bien pago, y hay otros que van también hacia lo interno de esas organizaciones. Entonces, ¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede hacer? Bueno, esto es un tema de política pública. El Estado debe ser el garante de derechos y de políticas basadas en derechos humanos, políticas equitativas, políticas vistas como la responsabilidad primaria del Estado en tanto garante y basadas en el diálogo y la representación de las distintas partes. El Estado acá pasa a considerar y a reconsiderar el valor social y económico del sistema de cuidados. Ahora, también desde la gestión, también desde quienes gestionamos, nos toca una parte muy importante. En primer lugar, tener una actitud proactiva hacia el cuidado. Esto es, un empresario puede perfectamente ayudar a la persona que está requiriendo apoyo en el sistema de cuidados, orientándolo hacia las instituciones que le pueden dar, orientándolo hacia sistemas alternativos y propiciando un clima de respeto y de igualdad. Entonces acá, esas percepciones que dañan el acceso a un trabajo digno nacen muchas veces en climas organizacionales que son negativos hacia el sistema de cuidados. Si el empresario se ve a sí mismo como un proveedor de trabajo decente, propicia un clima de respeto y de igualdad y reconoce la importancia de conciliar la vida laboral y personal, reconoce también lo que es el valor de las prestaciones flexibles. Hay algunas áreas del trabajo en el cual probablemente sea difícil la flexibilidad, pero hay otras muchas en las cuales es muy posible. Eso se puede lograr si uno propicia desde la base una percepción de igualdad y de respeto. Entonces, yo creo que el deber más grande de todo gestor, por lo que hace el sistema de cuidados, es el de crear un clima que sea acorde con estos y de reconocer la flexibilidad que necesariamente puede tener el sistema de recursos humanos, el sistema de remuneración y de recompensas. Bueno, señores, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir pantalla en este momento y por acá quedamos a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición muy clara y
creo que sobre todo nos han aportado en datos muy, muy concretos y muy duros para contextualizar la realidad del tema que nos convoca. Seguimos con la siguiente expositora, que es la contadora pública, licenciada en Administración, Inés Vázquez. Ella tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Flaxo Argentina. Está certificada en Economía Circular por la Universidad de Berkeley. Es profesora agregada del Departamento de Administración y coordina el Diploma de Economía y Gestión para la Inclusión. Va a realizar su presentación acerca de la corresponsabilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchas gracias, Inés. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación a este panel. Me resulta un honor compartir con las ponentes anteriores. Voy a comenzar a compartir una breve presentación. En definitiva, en línea con lo que ya venían comentando tanto Alma como Gabriela, los ODS nos traen por sobre todo una suerte de hoja de ruta o de cómo implementar esta corresponsabilidad y de cómo abrir espacio a que realmente esto ocurra. Porque en definitiva nos habla de objetivos, nos habla de indicadores, nos habla de cómo un camino posible hacia esta corresponsabilidad y en definitiva a que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y logren el empoderamiento. En particular, venimos a hablar desde la facultad, con lo cual hay temas de gestión que para nosotros son bien relevantes y particularmente si pensamos en un observatorio, vamos a estar también desde el enfoque que para nosotros significa esto. Dentro del objetivo 5 de desarrollo sostenible, que es el objetivo que habla precisamente de cómo logramos generar igualdad de oportunidades para las mujeres y las empoderamos, hay un objetivo, un subobjetivo 5.5, que lo que plantea es asegurar la participación efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios, tanto políticos, económicos como públicos. Y acá hay mucho para hacer, aun cuando ya se ha recorrido mucho, y cuando las generaciones más jóvenes también miran estas cosas desde otro lugar, porque las oportunidades de educación también han traído otra mirada, otras oportunidades, otra forma de hacer las cosas. No obstante, como bien decía Alma, hay cierto sesgo. Pensaba, mientras Alma hablaba, todo lo que ha significado este mes, el vínculo de las niñas y las adolescentes con la ciencia, y que muchas veces estas carreras o estas profesiones, y aún en lo laboral, están mucho más ligadas a los hombres, y entonces cómo generamos otros espacios para que las mujeres también se incorporen a aquellos espacios donde paradigmáticamente están más asociados a los hombres. Los ejes los objetivos de desarrollo sostenibles tienen 4 ejes principalmente, uno vinculado a los derechos humanos, y allí la igualdad de oportunidades, la inclusión, el abrir las posibilidades para todos. El ámbito laboral y cómo generamos, y en particular el decano también hablaba de dónde nos paró toda esta pandemia y lo que significó el COVID-19 en el último año, y entonces cómo se generaron otros vínculos y cómo a veces se invisibilizan algunos trabajadores al estar más lejos o la distancia que esto significa. Entonces, en el ámbito laboral hay mucho para hacer, en particular para generar trabajo de calidad, para generar trabajo que realmente sea sostenible y permita la realización y el logro de objetivos más sostenibles. El medio ambiente, y en definitiva, bueno, cómo vamos hacia una economía que no desperdicie, que en definitiva no se planteen cómo usamos y tiramos lo que producimos, generando mucho desperdicio en el medio ambiente. Entonces ahí hay todo otro tema, y posiblemente en el sentido de lo que Gabriela comentaba, del vínculo de las amas de casa, los cuidados, cómo nos movemos en nuestro hogar, en nuestras oficinas, cómo cuidamos la energía, el agua con la que trabajamos. Todo esto es un capítulo bien importante,
Y por último, tiene que ver con la anticorrupción. Entonces, podemos señalar dos grandes miradas que traen los ODS. Uno es construir en torno a los aspectos sociales, generar oportunidades para todos, la inserción sociolaboral, cómo priorizamos la inserción de ciertas personas con mayores dificultades, cómo facilitamos los estudios, cómo facilitamos la incorporación de competencias, cómo damos oportunidad dentro de los trabajos, en definitiva, cómo diferenciamos en forma positiva. Los planes de igualdad, y de igualdad en todo sentido, de igualdad en el acceso al trabajo, pero también de igualdad en la evaluación de los trabajadores, de igualdades salariales, de igualdades en las oportunidades de desarrollo dentro de una empresa, y esto, o de una organización, o dentro de la universidad, y esto vale para la forma en que gestionamos nuestra universidad también. La aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social, y por allí viene también cómo medimos estos vínculos, o sea, cómo sabemos si realmente estamos actuando de forma ética y estamos cumpliendo con lo que es la responsabilidad social en lo que hacen nuestros vínculos con los consumidores, con los proveedores, con todos aquellos con los que nos vinculamos. En los aspectos medioambientales, cómo construimos y cómo cuidamos el entorno, y a su vez cómo generamos sostenibilidad no solo para hoy, sino para las generaciones futuras. Cómo nos paramos para que realmente el entorno y el mundo que dejemos para las próximas generaciones realmente les permita una vida de calidad y un acceso a los derechos. En definitiva, empleo de medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones de gas invernadero, la utilización de energías renovables. Alma señalaba el sesgo que algunas profesiones particularmente tienen, y en este sentido, a mí, y creo que este es un tema en que el observatorio debería tener una mirada claramente, es dónde están ocupándose las mujeres, qué oportunidades tienen, qué trabajos están más vinculados a las mujeres y qué trabajos están más vinculados a los hombres, y qué tipo de ingresos también tienen asociados esos trabajos. Entonces, allí tenemos que, esta es una información del año 2018, de una estadística. Lo que está en azul es lo que corresponde a empleos en el sector para los hombres. En particular, podemos observar que en la construcción es altamente, o sea, es muy alta y mucho mayor la participación de los hombres y muy pequeñita la de las mujeres. Lo mismo pasa con el transporte y la logística. Hay algunos trabajos que están muy masculinizados, y hay otros, como por ejemplo, lo es la educación, la seguridad social, y en algún lugar los cuidados también, los trabajadores de los cuidados, están mucho más, digamos, hay mucha más participación de mujeres. También esto, en esta encuesta del 2018, se señala con respecto a la titularidad. Entonces, aparece que en los trabajos, o sea, en las empresas donde la titularidad es individual, la presencia de los hombres es considerablemente mayor de hombres que de mujeres, o sea, prácticamente de 1 a 5 es esta relación. Mientras que, bueno, cuando hay cotitularidad está claro que aparecen los dos, digamos, los dos, tanto las mujeres como los hombres, en el mismo equilibrio. Pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vamos hacia esta hoja de ruta? ¿Cómo vamos? Y en algún lugar los ODS lo que traen también es podernos medir y poder tener como una luz hacia dónde vamos, y particularmente en los últimos años se ha planteado la aceleración de cómo llegamos al 2030 con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. Entonces, el primer paso es entender los ODS, o sea, comprenderlos a cabalidad, saber lo que significan, cómo trabajamos hacia ellos. En segundo lugar, definir prioridades. Había de ejemplo el número total de mujeres y los sueldos de empleados por grupo de edad, por sexo, por región, o sea, donde hay un diferencial. Esto creo que también la construcción de este observatorio permitiría ir dando datos claros de cómo se está construyendo los espacios laborales en torno a las mujeres y los hombres. Establecer objetivos a alcanzar, por ejemplo, que un 40% de mujeres
alcancen puestos de dirección. Allí también está todo lo que se habla del techo de cristal, o sea que muchas veces las mujeres logran desarrollarse hasta cierto nivel, pero llega un momento donde ya esto no resulta posible. La integración, o sea, cómo articulamos para que todos tengamos un lugar en la empresa o en la organización y podamos dar lo mejor de nosotros y construyamos competencias que nos lleven a alcanzar otro nivel de desarrollo. Y por último, reportar y comunicar. En definitiva, esta es nuestra cabeza. Nosotros entendemos que todo aquello que no se logre cuantificar, que no se logre poner en blanco y negro, que no se logre visualizar y darle una claridad y poderlo mostrar, entonces pierde visibilidad. Es poco lo que se logra, mostrar, y en definitiva nos cuesta saber cómo seguir cuando no tenemos un camino claro, no estamos teniendo indicadores que construyan un camino, en definitiva. Entonces, ¿qué acciones podemos llevar adelante? Y podemos llevar adelante acciones a nivel de distintos actores. Había de ejemplo a nivel de los empleados, con las políticas de contratación que implementamos, con las condiciones laborales que establecemos, con las posibilidades, las oportunidades de formación que le damos a los empleados de nuestra organización, con la sensibilización sobre el tema. Acciones a nivel de proveedores, ¿sí? ¿A quiénes les compramos? ¿Qué priorizamos en esa compra? ¿Hasta dónde está el concepto de ganar-ganar que viene desarrollado en mujeres presente en estos vínculos comerciales y de negocios? Y en definitiva, de la organización. Las acciones con consumidores. ¿Qué facilidades les damos a estos consumidores? ¿Cómo se accede a ciertos bienes? Ahí también todos los componentes digitales han traído otras formas de hacer negocios y bueno, tenemos unos desafíos importantes para determinar de qué forma, por ejemplo, las microempresas generan oportunidades de negocio, tienen presencia, se las conoce, etcétera, ¿no? Entonces, y cómo se vinculan con sus posibles clientes o consumidores. A las acciones con la comunidad, facilitando la cooperación, la acción social, la formación de esta comunidad, para que comprenda, para que esté, o sea, también acá el rol de la política pública en difundir los conceptos, en hacerlos visibles, en hacerlos presentes en nuestra realidad cotidiana. Y por último, cabe preguntarse si lo miramos con respecto a cualquiera de las empresas para las que trabajamos o las organizaciones donde trabajamos, hasta dónde esa empresa conoce la Agenda del 2030, en el 2030 se espera alcanzar estos ODS en principio, y bueno, hasta dónde se conocen los mismos y hasta dónde los ODS están presentes en la gestión y se los visualiza. Su organización tiene identificado los ODS prioritarios sobre los que más impacta, porque bueno, algunos impactarán más sobre los ODS vinculados a las ciudades, otros sobre el cuidado de la energía, otros sobre el cuidado del agua, etc. El camino no es para todos iguales, sino que lo que importa es que nos pongamos en marcha y que, bueno, que cada uno identifique cuáles son los más relevantes para su propia organización o empresa. ¿Tiene su empresa un compromiso con esta consecución de los ODS? ¿Tiene claro, se ha planteado objetivos, los mide, los controla, genera mejoras cuando son necesarias? ¿Ha puesto en marcha su organización medidas sostenibles de carácter social como igualdad de género, inclusión de discapacitados, conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Ha puesto en marcha mecanismos de reducción y gestión de residuos? Esto ya va más para el componente de medio ambiente, de reciclaje de materiales, etcétera. ¿Ha hecho su empresa algún tipo de inversión sostenible en el último ejercicio? ¿Ha tenido su empresa sanciones por el incumplimiento? Esto también, sobre todo en países como los europeos, hay mucha normativa específica. Acá también importa mucho el rol del Parlamento y de la política pública en fortalecer y asegurar que estos objetivos tengan presencia. ¿Presenta su empresa algún tipo de informe de sostenibilidad? ¿Lo estamos midiendo? ¿Lo estamos controlando? Como decía, para nosotros los que venimos del ámbito de la administración, lo que no se mida, lo que no se informe, lo que no se logre plasmar en un informe que todos podamos conocer,
es como que en algún lugar pierde visibilidad y prácticamente es como que tiene muy poca existencia en tanto no lo conocemos. Así que bueno, yo por mi parte voy dejando por aquí, voy a dejar de compartir la presentación. Quiero agradecerles su escucha y estoy a las órdenes para que podamos intercambiar. Encantada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por esa presentación que nos dio una perspectiva, una dimensión de pronto que no es la más común de escuchar, por lo menos para mí fue muy enriquecedora. Y antes de abrir lo que sería el espacio para invitar a todas las panelistas y al decano que estén presentes, para el intercambio y las preguntas que haya, comentarles que los comentarios que hay en el chat son de mucho interés y de agradecimiento por las presentaciones. Y bueno, por mi parte, agradecer que me hayan invitado a formar parte de esto, de esta mesa que me parece sumamente interesante, y agradecer una vez más a la Facultad de Ciencias Económicas este tipo de iniciativas que ponen sobre la mesa temas que tienen que estar en debate, y la única forma es que, bueno, aportemos de distintos ámbitos elementos para seguir debatiendo. Dejo abierto el espacio para preguntas. No sé si me llega alguna pregunta por el chat de YouTube. También recordarles que, bueno, la presentación va a quedar en el canal de la UDELAR en YouTube, por si quieren repasar. El material es muy rico, de pronto fue mucho dato en poco tiempo, y después con más tiempo la gente puede repasarlo. En el momento no tengo ninguna pregunta. No sé si invito a las panelistas también si quieren hacer algún tipo de comentario entre lo que presentaron, o al decano si quiere cerrar recogiendo algún concepto de los tantos que se vertieron. Aprovecho, Claudia, alguna reflexión, comentario en voz alta a partir de los intercambios. Digo, si al principio dije que para mí era un privilegio, un honor formar parte de este intercambio, creo que después de haber escuchado a las compañeras, me congratulo de todo lo que hemos podido contribuir. Hoy es uno de esos días en los cuales digo que duermo con una sonrisa en los labios, porque uno siente que está desde su lugar contribuyendo con la generación de mejores condiciones, en particular pensando en la perspectiva de género. Yo digo, a partir de los aportes de Alma, de Gabriela, de Inés, los tuyos, Claudia, la verdad digo, creo que además del profundo agradecimiento, digamos, por este baño de humildad que me siguen dando y enseñanzas que me siguen aportando, me quedé con una pregunta que hacía Gabriela. Gabriela se preguntaba si es buen negocio promover la equidad. Y respondía, dice que ella en realidad, más que preguntarse eso, decía, esto es una cuestión de derecho. Y por lo tanto dice, tiene que formar parte de una política pública. Yo sí, por suerte, estoy convencido de que estos temas ya forman parte de una política pública, digamos, que se integraron al discurso, a las acciones cotidianas, y por lo tanto, digo, forman parte de la agenda. Cuando Gabriela se preguntaba eso, yo enseguida me tiendo a preguntarme, bueno, pensemos por la negativa, o respondamos por la negativa. Digo, no promover la equidad de género es pésimo negocio. Y por lo tanto, el compromiso tiene que ser, o formar parte de lo que uno podría considerar una definición ética, digamos. Y en ese sentido, a veces tengo una demasiada tendencia a hacer referencia a alguna cuestión de mi vida personal, digo, pero bueno, quiero darme ese lujo, ese privilegio, y citar a un poeta artiguense. Para quienes me conocen saben que yo soy nacido en los días, y a mí los temas de territorio, digamos, de
del interior me llegan mucho. Un poeta artiguense, a quien ya he referido, es un amigo, Fabián Severo, joven, que escribe en portuñol, y por eso para mí tiene un particular valor además. Y hace poco Fabián escribió un comentario, y lo voy a leer tal como lo escribe él, en portuñol. Dice: mi madre siempre me dijo que yo hiciera todo para que la gente se acordara bien de uno. Creo que no hice lo que ella quería. Por eso escribo este caderno con la esperanza de que alguien encuentre ellos, los lea y se lembre de mí. Hacé todo para que los demás sientan orgullo de haberte conocido. Eso es lo único que nosotros podemos dejar, decía mi madre. Y ahora cuando escuchaba estas cuestiones, estas definiciones que nos interpelan, digo, no tuve más remedio que recordar también a mi madre, fue maestra, y creo que esto también es una suerte de homenaje que nosotros también, digamos, en nuestras acciones cotidianas tenemos que hacer con todos los que contribuyeron a que en definitiva estemos donde estamos, hagamos lo que hacemos, y por lo tanto, digamos, que sirva como refuerzo del compromiso. Creo que esto hace al clima, al necesario clima en los diferentes ámbitos en los cuales compartimos, y en ese sentido podría haber referido a la preciosa sala de lactancia que tenemos en nuestro edificio. Preciosa sala de lactancia, la verdad es un motivo de particular satisfacción, orgullo, del compromiso para seguir. Hoy estuvimos hablando en la mañana justamente con asistentes académicos para poder consolidar un espacio de cuidados que iniciamos el año pasado y que el contexto de pandemia de alguna manera lo puso en riesgo, hasta cuestiones vinculadas con la incorporación, digamos, del lenguaje en la práctica cotidiana. Me quedo con la definición ética, digamos. Esto creo que justamente cuando uno lo siente y lo vive es la mejor manera de promover estas prácticas. Así que a Alma, a Gabriela, a Inés, a Claudia, a Laura y los compañeros de la unidad de comunicación que no se ven pero que están detrás de todo esto, el profundo reconocimiento y agradecimiento, y bueno, y los dejo para que sigan en el intercambio. Gracias. Gracias, decano. Rompió el hielo y aparecen preguntas, suele pasar. Tenemos una pregunta que la acerca a Beatriz García, que no la hace a ninguna en particular. Yo la leo y ustedes dirán quién la va contestando o en qué orden. ¿Cómo les parece que puede la UDELAR implementar políticas que incluyan el compromiso de los varones para que sean más efectivas? ¿Podrían dar algún ejemplo concreto de política en este sentido? Los escucho, las escucho. Bueno, ¿puedo intervenir? Claro, Alma. Gracias. No, aprovecho el comentario, la pregunta de Beatriz, y para también hacer una reflexión final después de las distintas ponencias que la verdad fueron aportes muy, muy importantes y creo muy complementarios porque cada una estuvo mirando dimensiones diferentes del asunto. Yo simplemente quería cerrar cerrar mi participación, ¿no? Con algo que tiene que ver con lo que dice Beatriz, es decir, rescatando nuevamente la importancia de encontrar entre los distintos sectores que hacemos parte de la UDELAR, estudiantes, docentes, funcionarios, aquellos indicadores que nos permitan construir ese observatorio, indicadores que tienen que ser cuantitativos, sí, para mostrar, como decía Inés, algunas cosas que hay que visibilizar, pero también, en este sentido, se ata un poco con lo que plantea Beatriz, con indicadores de voluntad política. ¿Qué son indicadores de voluntad política? Bueno, son qué acciones de política se han estado tomando, se van a tomar, se están discutiendo, es decir, que podamos no solamente conocer los puntos de llegada, como a veces nos pasa a los economistas, sino qué pasos se dan para llegar o no se dan a esos puntos de llegada. Entonces,
Esto por un lado. Más que ejemplos de política, que en este momento voy a dejar, por supuesto, a las compañeras y a los compañeros para que hablen, yo creo que darle importancia, enorme importancia, al trabajo con los estudiantes. Es decir, este trabajo no es solamente un trabajo para hacer a nivel de la institución de docentes. Es decir, este tipo de debates tenemos que, además de difundirlos, velar por la igualdad de oportunidades, ya desde que los muchachos y las muchachas entran a la universidad, entran a nuestra facultad. Creo que esto es muy importante. Yo, incluso con Gabriela, hemos trabajado en temas que tenían que ver con las conductas de los docentes o las docentes hacia las muchachas, es decir, con todo tipo, es decir, desde el punto de vista de lo práctico, de lo cotidiano, de lo teórico, es decir, en todos los lugares donde estamos es muy importante que tengamos esta mirada, este velar, estos cuidados, estas ideas. Y las acciones nos van a salir como nos han ido saliendo, ¿no? En los temas de violencia, en los temas de acoso, es decir, creo que se trata de poner entre todos, porque a lo mejor nosotras tenemos muy buenas ideas de indicadores interesantes o de aspectos interesantes para visualizar, pero hay que hablar con los estudiantes y decir cómo ellos sienten o no sienten determinadas cuestiones. ¿Cómo las podemos medir? ¿Cómo las podemos hacer visibles? A veces ellos son muy radicales, ¿no? Nosotras tenemos, bueno, yo ya no estoy, pero Paola Azar sí, la materia de economía y género que estamos implementando de 2011, y hemos visto cómo van cambiando las generaciones de estudiantes, discutiendo y colocando nuevos temas en debate, etc. Entonces me parece que todo eso es muy importante. Y nada, para terminar, muchas gracias por invitarme a esta participación. Y nada, seguir escuchándolos. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguna de las dos panelistas quiere agregar algo a esta pregunta, pues han seguido llegando preguntas también. Yo muy brevemente, reforzando lo que planteó Alma, creo que es un tema que hay que poner en agenda, porque hay que propiciar el cambio desde lo cultural y desde el comportamiento. Y acá, en esta facultad, hay una necesidad muy grande y es muy importante hacer eso. Nosotros tenemos un rol muy importante en lo que hace a la gestión, como asesores de los gestores, como gestores de recursos humanos. Entonces, cada vez que yo escucho a algún empresario, algún gestor decir, uy, mira, es muy joven, no la contrates que esta se te embaraza, yo pienso, ¿dónde está el contador para decirle que la cuenta que está sacando está mal? O sea, ¿dónde está el contador para señalar que es un tema de derechos? Entonces, para mí tenemos que poner el tema en la agenda, discutirlo en la facultad y discutirlo con los estudiantes en primer lugar. Y luego quiero tomar algo que planteó Inés. Los administradores decimos que lo que no puedo medir no lo puedo gestionar. Entonces tenemos que también poner en agenda la contabilidad social y poner en agenda lo que es la planificación con enfoque de género. Si no lo tenemos medido, si no lo tenemos puesto en blanco y negro, después no lo gestionamos. Muchas gracias. Y después seguramente hacemos el cierre. Sí, cortito también, me parece que es clarísimo lo que se ha planteado. Creo que lo primero es verlo, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen como un tema de que los derechos es lo que les motiva realmente. O sea, su cabeza, por sobre todo, va por ahí. Y en realidad, este 8M fue un 8M muy encerrado, pero el 8M pasado veíamos un montón de jóvenes moviéndose en torno a estos derechos, en realidad. Y creo que es un tema que construimos entre todos, pero en la política pública lo primero es mostrar, o sea, porque muchas veces los programas se construyen y tal vez lleguen pequeñas empresas lideradas por mujeres o donde las mujeres tienen un rol protagónico, pero se da por la vía de los hechos, en realidad no lo estamos a veces ni mirando. Entonces eso creo que es un tema central a tener en cuenta. Creo que el trabajo que viene haciendo ONU Mujeres en su programa Ganar, Ganar es estratégico en realidad.
Así que bueno, hay mucho por hacer, pero se han dado también en realidad, y el hecho de que exista un curso, como señalaba Alma, de economía y género es muy importante. O sea, me parece que hay un montón de cosas que sí, quedan cosas por hacer, pero ya hay un camino también importante. Bueno, muchas gracias. Hay dos preguntas más. No las voy a hacer en orden, perdón, porque me parece que una que vino posterior tiene que ver con esto que estaban desarrollando. La plantea Melissa Planchesteiner y dice, ¿sabemos si hay algún registro en la universidad que nos indique cuántas personas declaran tener tareas de cuidado a cargo para docentes, funcionarios, funcionarias y o estudiantes? No sé si quieren darse un orden para contestar. Yo desde Dirección General de Personal de pronto igual después quisiera agregar algo muy cortito. No estoy en el panel, pero me toca el corazoncito. Mi sugerencia era que la contestaras tú, que seguramente tienes buen conocimiento del tema. No estaba en el programa, pero bueno. Desde Dirección General de Personal y con la Dirección General de Planeamiento estamos organizando, gestionando lo que va a ser la encuesta continua para funcionarios TAS, que son los funcionarios técnicos, administrativos y de servicio, para tener datos actualizados anualmente, y les estamos dando a esa encuesta un corte de género y introducimos todo el tema de cuidados para tener datos afinados y actualizados sobre el tema. En cuanto a estudiantes y a docentes, están incluidos dentro de las formas que se llenan habitualmente. Eso es lo que yo puedo decir en cuanto a la recolección de datos. Igual, perdón que me puse a contestar, pero dejo abierto para que las panelistas contesten o el decano. Permítanme una referencia muy breve, digamos, propia del contexto de emergencia sanitaria en el cual estamos trabajando, porque algo que hicimos el año pasado y que este año estamos reiterando es una encuesta rápida a docentes, justamente tratando de ver las condiciones en las cuales están pudiendo desarrollar sus actividades. Y una consulta específica tiene que ver con este tema, precisamente, digamos, con las posibilidades que tienen en particular las docentes para, digamos, en temas de cuidados, las condiciones en las cuales tienen en su hogar, si hay algún tipo de restricción, tratando de ver qué cosas podemos hacer desde la facultad. Lo mismo también hacemos con funcionarios técnicos, administrativos y de servicios de la facultad, con una diferencia de que como ellos tienen un vínculo, digamos, desde el punto de vista de la tarea que desarrollan mediante, ahora en este contexto, con muchos de ellos con teletrabajo, buscando justamente facilitarles las condiciones para que esto sea posible, porque entendemos que esto tensiona también las situaciones que se viven a nivel personal, familiar, y es parte del compromiso ético al cual les refería al principio, darle condiciones de trabajo que permitan que se puedan desarrollar en condiciones lo más igualitarias posibles, buscando justamente evitar cualquier tipo de complejidad que pueden enfrentar desde ese punto de vista. Yo de mi parte aplaudo que las iniciativas provengan de las unidades centrales y provengan del decanato, porque cuando uno quiere construir un sistema de información, no puede ser algo hecho a impulsos individuales o a voluntarismos de cada uno, sino que debemos construir sistemas. Entonces, es muy importante que no sea, bueno, yo hoy hice esta encuesta, sino que sea algo institucional. Entonces, aplaudo que empiecen a existir iniciativas institucionales. Perdón que vuelva a interrumpir, pero me quedó un punto que acabo de percibir justamente hoy
al cual de alguna manera refirió Alma y Gabriela, porque con claridad, digo, yo soy un convencido de que la temática tiene que formar parte de los planes de estudio, pero no como una, digamos, como un tema que está siendo objeto de análisis, de debate, sino de un modo transversal. O sea, en definitiva, esto tiene que formar parte de la currícula, de cada una de las unidades curriculares. Deberíamos tratar de identificar qué contenidos desarrollamos desde una perspectiva de género. Porque soy un convencido, yo que provengo del Departamento de Administración y por lo tanto me muevo más cómodo en ese ambiente. Digo, nosotros estamos acostumbrados a pensar en lógicas de gestión, y casi siempre los ejemplos que encontramos en libros de texto son del género masculino. Y sin embargo salimos a la realidad, al contexto en el cual nos movemos, se mueven nuestros estudiantes, nuestros profesionales, y me animo a decir que la gran mayoría de los ejemplos que encontramos son del género femenino. Y por lo tanto, decir, bueno, y me estoy quedando, además, lo reconozco, con la tipificación, digamos, de género masculino o femenino, y por lo tanto estoy dejando por el camino cuestiones que son un poco más complejas, lo reconozco, pero creo que tiene que formar parte del análisis que hacemos en el día a día para poder construir conocimiento que tenga significación y por lo tanto que esté vinculado con el contexto en el cual nos movemos. Y eso, digo, creo que tiene que formar parte de la discusión que se da en relación con el contenido de cada una de las unidades curriculares, con los programas, con una lógica, con una perspectiva de género, que muchas veces lo damos como que eso es algo extraño, que eso es algo que tenemos que discutir el 8 de marzo. Y es parte de nuestra vida. Tiene que ser un compromiso ético. Y por lo tanto tiene que formar parte de las definiciones que tomamos todos los días y de las cosas que promovemos, que enseñamos, que discutimos, que analizamos, para que efectivamente tengan sentido. Gracias. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. La hace llegar Pablo Rivas y dice: me gustaría escuchar qué piensan las panelistas de la implementación de un salario al trabajo doméstico, donde quienes generan superávit, entre paréntesis mujeres, reciban un salario de parte del Estado. Adelante. A mí me parece que esa es una propuesta que se ha debatido mucho y se ha cuestionado también, ¿no? Yo encuentro que es así planteada, al menos, una propuesta que cristaliza, consolida justamente lo que nosotros queremos romper, que es la división sexual del trabajo, ¿no? Yo creo que como economista feminista, creo que las relaciones y los procesos, incluso los de carácter económico, están también, como se dice, atravesados por los afectos, la cooperación, esta cosa de la que se habla, ¿no? El conflicto y la cooperación al mismo tiempo, y como que nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Entonces no creo que el salario sea una buena propuesta. Yo creo que justamente no sería la idea de lo que entendemos por corresponsabilidad, como hemos hablado, pero es mi punto de vista. Yo coincido con lo que plantea Alma. Si la propuesta así tal cual está expresada, implica continuar la división sexual del trabajo, pero además implica, de alguna manera, valorar ese trabajo. Y me pregunto cómo se valora. Entonces, creo que una cosa muy diferente es reclamar un salario para quienes hacen la tarea, y otra cosa es remunerar al cuidador.
O sea, no sé si logran captar la diferencia. Una cosa es que yo pida que haya organizaciones, que haya empresas y que se dé trabajo para el cuidado, y otra cosa es que le dé, no quiero ser despectiva, pero me acuerdo cuando hablaban de dar el dinero para los alfileres. Entonces, bueno, con esto tú tenés algo, pero yo reclamo tener la libertad de elegir en primer lugar, y en segundo lugar sigue habiendo un tema de salarios dignos. Entonces me parece que con eso no se resuelve. Inés. No, está clarísimo, yo creo que es así. O sea, estamos hablando de igualdad de oportunidades, por sobre todo, en realidad. Y el tema de cuidados es como muchas veces ha generado también esta diferencial. Tenemos que dejar de tener como este paradigma de que hay trabajos de hombres y otros de mujeres, en realidad. Entonces, al final del día es un tema cultural, con lo cual tenemos que ir al cambio de estos paradigmas, por sobre todo, en todos los espacios, y tenemos que ser capaces de compartir estos espacios, hombres y mujeres, y otros también, que bueno, capaz que muchas veces no los mencionamos con tanta claridad, pero es así. O sea, esto es que todos tengamos el derecho a ser ciudadanos plenos al final del día. Bien, gracias. Clarísimo. Creo que va por parte mía, pero creo que el énfasis la clave es pararse desde el lugar de los derechos. Agradezco la oportunidad una vez más, agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas y al panel, que tuvimos un lujo de panelistas, y cerramos entonces porque no hay más intervenciones y preguntas. Queda a disposición toda la charla en el canal de YouTube. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos.